Y bien, hoy día Jaime Antesana en este mismo canal refirió que de buena fuente las empresas habrían pagado un rescate de 5 millones de dólares por los trabajadores tomados rehenes. En fin, ha afirmado que eso lo sabe de buena fuente, que eso sería prácticamente un hecho. Lo que sin duda pues sería lamentable, desmentiría un poco la versión del gobierno y explicaría la razón por la cual fueron liberados, de la manera como fueron liberados los rehenes. En fin, es algo que habría que confirmar, por supuesto, ¿no? Pero esa es la versión que tiene Jaime Antesana. Y hoy día el presidente Humala estuvo nuevamente en la base aérea de Quiteni para supervisar la segunda etapa de la operación llamada Libertad. Y bueno, aparentemente se han incrementado el número de unidades helitransportadas. Han llegado 6 Mi-17 del Ejército, 4 UH-1H Way 2 de la Policía Nacional, 2 aviones de ataque táctico Tucano de la Fuerza Aérea. Estarían ocurriendo ataques de ablandamiento, en fin. Hemos invitado para conversar acerca de todo esto al general Daniel Mora, ex ministro de Defensa, congresista de Alianza Parlamentaria, al general Otto Gibovich, ex comandante general del Ejército, y a Rubén Vargas, especialista en temas de seguridad y narcotráfico. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la pregunta sería si será posible tener éxito en esta persecución, en esta captura. El presidente ha dicho la consigna es atrapar vivos o muertos a los terroristas. No, eso lo ha dicho, el presidente del Comando Conjunto, el general Howell. Pero en fin, esa es la consigna, esa es la orden que hay en este momento. Sin embargo, da la impresión de que en este operativo las Fuerzas Armadas y policiales hubiesen caído en una especie de trampa, ¿no? Por lo que han ido en la persecución, pues han muerto por lo menos 4 hasta el momento, hay 2 desaparecidos, hay una cantidad importante de heridos, personas que han pisado minas, en fin. Y probablemente hay quienes sostienen que ya se habrían escapado, es decir, que es muy difícil hacer un cerco en esa zona, que acordonar es muy complicado, que ese cordón en realidad no habría existido y que probablemente ya están pues fuera del alcance. ¿Cuál es su opinión general acerca de esto? Bueno, desde el momento de que se produjo la liberación a las 4 de la mañana del día sábado, creo que fue, definitivamente ya pensaron en la retirada. Otro indicador que podemos dar es las trampas cazadores que dejan en su retirada para retrasar la persecución. Claro. Entonces es muy probable que pueda suceder de que ellos estén en plena retirada retrasándonos, y si nosotros no sabemos cubrir bien como se había pensado, no podemos hacer un cerco como se piensa en un área tan extensa, pero sí cuidar todas las trochas que se abren, los senderos que hay son conocidos. Ajá. Cuando ellos les dicen retírense por acá, están señalando una ruta, ¿no?, a los liberados. Entonces, si hemos cortado todas las rutas de acceso o de salida, ¿no?, y bien resguardadas y bien cuidadas, creo que todavía, en principio, no podemos perder esta oportunidad que por primera vez líderes de Quispe Palomino están metidos allí. No, claro que no. Pero la cuestión, claro, es actuar con una inteligencia muy fina, digamos, para no perder esta oportunidad que se nos presenta, porque era muy difícil ubicarlos, y ahora se nos presenta la oportunidad, claro, a pesar de esta desgracia y del éxito de la liberación, que nadie lo puede dudar, ¿no? No aprovechar esta situación. Claro. Creo que por eso el presidente, tenemos que tener éxito en capturar terroristas, no podemos quedarnos así, el costo ha sido alto hasta ahora. Claro. Entonces creo de que ese es un factor importante. Ojalá podamos cerrar todas esas salidas posibles, ¿no?
General Guigovich, usted que ha estado en la zona, ha sido, no sé si ha estado en el comando mismo en el teatro de operaciones, me parece que en algún momento sí. Claro que esta es una zona que está más al sur, ¿no? Las características son similares. Las características son similares. ¿Usted cree que se ha realmente acordonado, que se ha hecho un cerco, o es altamente probable más bien que se hayan ya escapado? Si hay un buen estudio del terreno como que tiene que haber habido ya, es posible cerrar algunos pasos obligados. Pero el frente es tan amplio que estos terroristas lo más probable que hayan hecho es dejar una pequeña contención para que liberen a los rehenes y el grueso de la columna ya haya estado muy lejos ya de la zona. Y esta pequeña contención libera a los rehenes y luego pone la trampa cazabobos para evitar el seguimiento. Esa es la mecánica que han empleado siempre y por eso es que estaba prohibido en nuestros reglamentos hacer la persecución por tierra, porque uno sabe que puede caer en la trampa cazabobos. Ahora, pero entonces en este caso han caído, ¿no? Pero pueden también ponerlo en otra zona que no son senderos o trochas necesariamente, ¿no? En la selva es tan difícil, Jaime, que a 50 metros uno sabe qué pasa. Ahora ellos pueden fugar o pueden simplemente hibernar por ahí 10 días, apagan todos los medios radioeléctricos, nadie los ubica hasta que las tropas se retiren. Por eso es que estas operaciones son tan complejas y tan difíciles. Y si no hay una población cercana a partir de la cual podamos hacer inteligencia, mucho más difícil. Y esto se complica más aún si entendemos que Sendero lamentablemente en los últimos tiempos ha logrado fortalecer algún vínculo con la población. No. Y eso cambia dramáticamente lo que era Sendero en el 80 y en el 90, cuando no tenían ningún tipo de apoyo. Hoy tienen los cocaleros una relativa base de apoyo, pero la tienen. Bueno, alguna población hay, ¿no? Porque hay un grupo que digamos, se ha desplazado, señalando que es víctima de alguna manera de este enfrentamiento y está en Quiteni en este momento, en fin, son personas que por lo visto vivían ahí, o en las zonas, aparentemente incluso se habría bombardeado alguna de sus chacras, de algo de eso se quejan. Muchos poblados menores hay ahí, de 80 a 100 habitantes. O sea que sí podría haber información. Es un problema que tenemos en Uruguay. Poblados muy pequeños. Muy pequeños y a que veces debían no están salir, ubicados ni siquiera en los mapas. que muchas veces sirven de tambos para los mismos columnas terroristas, ¿no? Es un problema y son cientos de esos poblados menores. Yo no sé si Rubén tiene alguna opinión sobre este asunto en particular, que es un asunto muy militar. Sí, claro. Ojalá que se tenga éxito en esta segunda parte de las operaciones militares. Sin embargo, si analizamos y si recordamos los antecedentes de las acciones terroristas similares a esta de Quepachiato, definitivamente entonces creo que la ventaja nuevamente es del grupo terrorista. Recordemos lo que pasó en el 99 cuando se hizo una operación militar bastante cándida pretendiendo la rendición de esta facción terrorista y se derribó un helicóptero. Ahí se enviaron fuerzas especiales del ejército en gran número, no consiguieron ubicar a los atacantes y se produjeron muchas bajas de las Fuerzas Armadas. Y en el secuestro del 2003 a trabajadores también del proyecto Camisea de la empresa Techín, fue el mismo modus operandi, ¿no? Se secuestró, después se liberó, las Fuerzas Armadas fueron en su persecución y fueron emboscados reiteradas veces, como está ocurriendo ahora. Entonces es el mismo modus operandi que lamentablemente no se sacan lecciones. Entonces ojalá que esta vez sea distinto, pero la verdad es que como se ha reaccionado frente al secuestro enviando a policías y no a fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas, creo que el resultado es inevitable, también se va a fracasar. No hay nada que nos indique que va a ser distinto a la del 2003 o la del 99. ¿Por qué no se han enviado a fuerzas especiales? Es una pregunta que mucha gente No se han enviado fuerzas Se han especiales. enviado. ¿Sí? Se han enviado fuerzas especiales. En este momento tenemos gente herida, inclusive de fuerzas especiales en el hospital. ¿Fuerzas militar. especiales Sí, o soldados? No, fuerzas especiales. Pero, sin Tropas embargo, seleccionadas. lo que hemos visto en los medios de comunicación es a policías de la DINOES marchar en dirección a donde se habían llevado a los trabajadores de Camisea, ¿no? Y las primeras escaramuzas donde falleció la capitán de la policía es precisamente de la policía que iba a extraer a personal policial. Entonces, parece que la reacción no ha sido tampoco lo más acertada. Esa es la información que sale de la zona. Entonces, en conclusión, por los antecedentes de las acciones terroristas del 99, del 2003 y ahora de este secuestro, casi el mismo modus operandi de Sendero Luminoso y la reacción de las Fuerzas Armadas también. En conclusión, no veo por qué esta sea distinta en comparación a las que
hemos Yo comentado. creo que estamos hablando de posibilidades. Nosotros esperamos que tenga éxito, ¿no? Evidentemente. Hay muchas dificultades. De lo de la policía, pues puede ser que en la policía no haya personal especializado, se acostumbró al Guayaga, ¿no? Y el BRAE es totalmente distinto, ¿no? Reaccionar en ese territorio. Pero los que están llenos son gente entrenada, gente especializada de las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿qué es lo que está fallando en esta estrategia que se viene aplicando desde el 2008, en buena cuenta, ¿no es cierto? Las Fuerzas Armadas entraron con una ofensiva que parecía pues que iba finalmente, se había tomado la decisión política de enfrentar el problema, pero ya hemos visto los resultados, se ha gastado mucho dinero, hay 80 o 90, digamos, bajas hasta ahora producidas en las fuerzas militares y policiales, es decir, no se ha podido prácticamente conseguir nada en esta ofensiva que ya tiene varios años. El tema yo quisiera ahí es hacer una aclaración. No podemos hablar que no se ha conseguido nada como si las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales tuvieran la responsabilidad. Es una parte pequeña del problema. Y siempre lo hemos dicho, la nueva estrategia que se ha diseñado, justamente decimos será 20% en la parte ponderada de lo que es la intervención de la Fuerza Armada y Fuerza Policial. El mayor problema es que la Fuerza Armada está allí y los otros sectores que deben permitir un desarrollo socioeconómico de la zona no han intervenido para nada. No es posible que una carretera se demore años para poder hacerse, un camino pequeño, una posta de salud, no se instale una comisaría, o en Pachá todavía alguna comisaría. Ningún policía, una soledad tremenda del Estado, no hay nada. Entonces, la estrategia funciona cuando participan todos los actores. Y acá se dice una estrategia donde deben concurrir varios actores. Esto no se está dando. Entonces, ¿la culpa la tiene la Fuerza Armada? No, señor, no la tiene la culpa la Fuerza Armada. La Fuerza Armada interviene en lo que debe intervenir. Pero si no intervienen los otros sectores, ¿cómo quiere que la población apoye a la Fuerza Armada? Pero en la parte específica, militar, Exactamente. ¿no hay problemas de diseño en la estrategia? No, por ejemplo, lo que sí nos falta es tecnología. Eso lo hemos dicho a cada rato. Nos falta, por ejemplo, más inteligencia satelital. Nos falta más inteligencia de comunicaciones porque no tenemos los equipos. Nos falta más helicópteros. ¿Tenemos cuántos helicópteros intervenidos? 6, lo está diciendo. 6.017. 6 para 25.000 kilómetros cuadrados o 20.000. 4 UH-1 que son, ninguno de ellos blindado. El ejército recién tiene 3 blindados. 2 Tucanos o 2 T-37. Es realmente pobre una intervención de esta naturaleza. Pero nos falta, creo que ahora, la semana pasada, menos mal se ha aprobado ya un crédito para que la Fuerza Armada pueda adquirir equipamiento. Desde ¿Qué equipamiento se necesita para esto? Por ejemplo, el año pasado hemos equipado 2 aviones Beechcraft. 3 aviones nos dio los norteamericanos para canibalizar 2 y hacer 1. Nosotros hemos recuperado los 3 Beechcraft que nos dieron. ¿Qué cosa es un Beechcraft? Es un avión. Ya. Es un avión que le hemos comenzado a equipar para inteligencia de comunicaciones. Hemos equipado 2. Inteligencia de comunicaciones. ¿Qué es eso? Interceptar de todas las comunicaciones radiales, comenzar a acotarlas. Ya. Radioneometría se llama más o menos, pero todavía estamos a un nivel de 5 kilómetros, 10 Pero kilómetros. aparentemente eso han hecho ahora, ¿no? Claro, estamos haciendo ya. Pero nos falta todo el equipo que hay que Para nivel de comprarlo precisión, para nivel de precisión, para que yo ubique acá al líder, ¡pum!, le dispare una bomba inteligente. Eso, necesitamos ese equipo, se ha pedido y ¿Es necesitamos... un equipo? tenerlo. ¿Qué equipo? ¿En qué consiste ese? ¿Es un equipo Es de...? todo un sistema. Por ejemplo, Colombia tiene sus famosos aviones tipo Agua y aparte varios aviones con los que le apoya los Estados Unidos. ¿No es cierto? Entonces, nosotros también hemos comprado UAV para hacer reconocimiento no tripulado. Pero nos falta más tecnología. ¿Tenemos un avión no tripulado? 2. ¿2? Aviones en el BRAE. Uno de los cuales, sí, pero son tenemos de nivel táctico, son de aviones nivel- pequeños de un radio más o menos de 40 kilómetros, no más. de nivel ¿Y táctico. esos sirven para qué? Para identificar desde el aire, bueno, son aviones que pueden permitir hacer inteligencia, radioeléctrica, hacer radionometría. Pero nos falta, por ejemplo, bueno, ahí- entonces ya tenemos sí, eso. nos falta Hemos avanzado un poquito, ajustar, sí, ¿no? hemos avanzado un poquito, pero nos falta ajustar para poner infrarrojo, para poner todas esas cosas, para poder interceptar, por ejemplo, la captura Artemio se debe
un trabajo coordinado entre las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, por más que digan... Bueno, pero eso fue un tipo de inteligencia tradicional. No, comunicaciones también. Bueno, comunicaciones, pero Pero- también la interceptación de comunicaciones forma parte de la inteligencia tradicional también. Así es. Digamos, pero no Claro. es muy distinto lo que hacía la DINCOTE con Ismael Guzmán. Claro, Sí, ¿no? Jaime, claro, para tener una idea de Ya. los volúmenes de equipamiento que se requieren, Colombia, que tiene ya mucho tiempo, sabe que tiene más de 40 años en este problema, para tener éxito ellos tienen en este momento más de 200 helicópteros, de los cuales 280 helicópteros. de los cuales más de la mitad son de última generación, aviones, helicópteros que permiten operaciones nocturnas 100%. ¿Y sabe cuántas tropas tienen? Soldados del ejército únicamente, 270.000, de los cuales 95.000 son soldados profesionales. Ahora, las FARC son 15.000 hombres. Eran. No, eran más de 20, 40.000. eran 20, Ahora- 30. Ahora quedan Ahora alrededor son de 7 u 8, no queda más de 7 u 8. 7 u 8, bueno, u pero 8. hasta hace poco eran 15.000, entonces... Pero fíjate, pero aquí ellos estamos actúan, hablando de 300 hombres, ¿no? En Sí, Sendero. exactamente. pero ellos actúan todos los días y cuando salen a operar actúan con 30, 40 helicópteros simultáneamente. Entonces sí les puedes hacer daño. Pero aquí estamos empezando a equiparnos recién. Porque Entonces, si nosotros acorraláramos en este momento con fuerza, pues, y no lo dejamos salir, simplemente lo esperamos. Pero en realidad, pues, no tenemos la capacidad logística como para hacer un tema de esta naturaleza, ¿no? Rubén, tenemos que ir, me están pidiendo ese tiempo una pausa y regresamos con la intervención de Rubén Vargas. Este verano, miles de familias se preocuparon menos porque estuvimos ahí. Cuando se le recalentó el motor a Jorge, cuando el engreído del señor Vázquez no avanzó más, o el día que a Francesca le dolía la pancita. Así, ayudamos a que los planes de muchos se cumplan, porque la vida es mejor cuando tienes menos preocupaciones. Y esa es la idea detrás de cada seguro de RIMAC. Preocúpate menos. Estoy aquí. RIMAC Seguros. Juntos es más fácil. Es más fácil que recibas más beneficios con tu sueldo, que tus compras te den puntos para canjear lo que quieras y que puedas escoger entre 4 fabulosos premios gracias al sorteo de la cuenta genial. Bambino, juntos es más fácil. Bueno, regresamos con la intervención de Rubén Vargas en esta discusión. Sí, gracias, Jaime. Creo que lo que está ahorita en cuestión es el componente de seguridad, o sea, de cómo se está manejando la seguridad en el BRAE, qué se está haciendo para revertir el enorme problema que significa la presencia de Sendero Luminoso del grupo terrorista y del narcotráfico. Y lo que tenemos es de que actualmente la seguridad del orden interno, de la seguridad en el BRAE, es mucho más crítica que cuando comenzaron las operaciones militares en el 2007. Y ojo que la responsabilidad de controlar o de combatir a Sendero Luminoso, al grupo terrorista en el 2003, en el BRAE se arrastra desde el 2003, ¿no? Y lamentablemente Sendero Luminoso ha crecido y tenemos ahora a una parte del territorio nacional absolutamente controlado por el grupo terrorista. Creo que hay que primero recuperar condiciones básicas de seguridad para intentar poner en práctica los otros componentes de una estrategia. Porque no podemos pedir, como siempre he sostenido, que un técnico del Ministerio de Agricultura vaya a promover el cacao cuando ni las Fuerzas Armadas pueden estar en una zona sin ser atacadas. Entonces hay condiciones de seguridad absolutamente insostenibles para que se puedan desarrollar los otros componentes de una estrategia integral. Y lamentablemente yo sí tengo que decirlo de manera absolutamente transparente y directa, que lo que se ha hecho hasta ahora en materia de enfrentar a Sendero Luminoso ha sido un real y completo fracaso. No puede ser, o sea, no se sostiene una estrategia que en 6 años de operaciones militares hayan muerto más de 90 miembros de las fuerzas del orden, se haya gastado más de 400 millones de soles, 15 millones en asesorías externas que no tuvieron ningún
provecho, entiendo, y con Sendero Luminoso siempre en crecimiento. Entonces, eso es lo que tiene que cambiarse. O sea, la estrategia tiene que ser, por supuesto, integral, y los aspectos de desarrollo, los aspectos sociales, los aspectos de mayor presencia del Estado también tienen que estar presentes. Pero el gran problema, el gran cuestionamiento que tenemos actualmente es que la seguridad no se termina de recuperar. Y eso es competencia de las Fuerzas Armadas. Si pretendemos esperar que se haya recuperado totalmente la seguridad para poder emplear los otros sectores sociales, por ejemplo, vamos a equivocarnos peor. Aquí estamos en un dilema de cuál es primero el huevo o la gallina. De ninguna manera podemos esperar que se pacifique toda la zona para recién llevar el desarrollo social. Yo creo que los programas sociales tienen que ir de la mano con la parte militar. Justamente una condición para el éxito acá, y siempre lo hemos repetido, es el apoyo de la población. Pero la población no nos va a apoyar si es que no le llevamos solución a sus problemas sociales. Entonces, si no tenemos apoyo de la población, no vamos a lograr aislar a los terroristas y no vamos a poder hacer inteligencia humana, que es la más precisa y la más importante en este tipo de operaciones. Entonces, ahí nos equivocamos si es que decimos que primero los militares den seguridad para que podamos entrar a los programas sociales. Es un grave error. Y yo debo discrepar con Rubén, ¿no? O sea, no hay un total fracaso, por favor. Si chequeas únicamente los índices de escolaridad, cómo han mejorado. El tráfico de Ayacucho a Braga, cómo ha mejorado en intensidad y en volumen de transporte de carga. Hay indicadores que se ven en otros campos. Si la estrategia es integral, no puede medir únicamente el número de muertos, las operaciones. Hay que medirlo en los cuatro dominios, en la parte social, en la parte económica, en la parte militar y en la parte política también. Se está restituyendo el orden progresivamente. Y un caso, Jaime, yo creo que el caso del Huallaga ayuda para ilustrar bastante lo que está pasando en el BRAE. Cuando las Fuerzas Armadas entraron al Huallaga a mitad del 80, fue muy duro. Y el número de bajas que tuvimos fue increíblemente alto. Pero si algo bueno hizo el Estado fue nunca retirar la presión en el Huallaga. Y todo el tiempo hubo una presión constante de la Fuerza Armada. Y el corolario ha sido que después de casi 15 años se pueda capturar a Artemio y se pueda casi terminar con este problema. Pero no es un problema que la policía lo haya empezado hace 3 años. Es un problema continuo, ha sido un continuo en el tiempo mantener presión sobre el Sendero Luminoso. Entonces, problemas que se han originado políticamente, Jaime, no nos podemos arreglar en 4 años. Ustedes mismos han dicho que aquí se requiere más medios tecnológicos y más equipamiento, más helicópteros, más inteligencia electrónica, más aviones especiales, en fin, todas estas cosas que están ustedes mencionando. O sea, si tuviéramos todo eso, de repente podemos ser mucho más efectivos. Y al mismo tiempo, claro, tratar de avanzar todo lo otro que se puede avanzar. Yo creo que eso, finalmente, me imagino que de lo que se trata también es de controlar el flujo de insumos químicos, luchar contra el narcotráfico como tal, ¿no? Pero yo también considero que la figura que pinta Rubén es demasiado alarmista, demasiado pesimista. En realidad, la estrategia que se ha diseñado es una estrategia de un territorio de 50.000 kilómetros cuadrados, ir retirando territorio, pero paralelamente llevando todas las condiciones sociales y económicas que se requieren. Así está diseñada la nueva estrategia. Es decir, entra el componente militar y entran otros componentes. Se ha analizado, por ejemplo, que las partes altas deben ser liberadas lo más rápidamente, integradas rápidamente a la normalidad, pero también deben instalarse comisarías paralelamente cuando ya el territorio está recuperado, ya la parte militar actuó. Le pongo un caso de Madre de Dios. Hicimos el operativo Aurum 2. Sacamos todas las dragas así chiquito, del río Tambopata, Madre de Dios, del Marinowski, limpio. Cuando entrábamos al Inambari, los mineros pidieron formalizarse. Se dejó 8 personas del Ministerio de Medio Ambiente. Las Fuerzas Armadas debían quedarse 15 días. La policía debía quedarse 6 meses. Y debían llegar todos los demás sectores a trabajar. Agricultura, INRENA, SUNAP, no llegó nadie. Bueno, de acuerdo, eso fue una falla, pero entró primero la Fuerza Armada. Así es, así es. Entonces, ¿Está usted confirmando la tesis de que tiene que entrar primero la Fuerza Armada? ¿Cuándo? Está dando la razón. No, pero espérense pues, pero si no entra nada, entonces nuevamente se repite la de acuerdo. Ese es el problema. Pero de acuerdo. Analicemos los hechos en el BRAE. Por ejemplo, desde el 2007... Ahora ha pasado lo que ha pasado. Hace 2 semanas había una presión tremenda en el BRAE, donde la Fuerza Armada estaba actuando.
Tampoco analizamos eso, que se le ha dado unos Analicemos golpes al BRAE. analicemos Aquí los resultados, estamos viendo que resultados. hay la información de que en Semana Santa el comando de BRAE ejecutó la Operación Santa para destruir refugios terroristas en Paraguamayo, Vistatán, Judas, Sanabamba, Quebrada Paraíso. Estos golpes han sido considerables, en fin, y por eso responden con acciones en otro ámbito. Pero es verdad esto. Sabía yo, No, es pero- cierto, es cierto, sabemos que ha habido pero- esos trabajos de presión permanentes que, como dice Pero el la general respuesta, Otto Huido, ha, digamos, sobrecompensado todo lo ojalá que se tuviéramos toda la tecnología y todas las cosas que se requieren porque le hubiéramos dado un golpe pero poderoso acá en esta Jaime, a ver, intentemos analizar los resultados, los hechos objetivos, y en Porque base a eso la sacar alguna solución de conclusión. Rubén es meter a la policía si me solamente. permite responderle. 2 días antes del secuestro de Quepachiato, se atacó hubo una emboscada en San Martín de Pangoa. Un día después, en Mazángaro, en la zona de Junín, donde han estado haciendo las operaciones Mazángaro militares. cada rato. Y después el secuestro de Quepachiato, en el extremo sur. Si analizamos y observamos las acciones terroristas, se producen de manera simultánea en zonas absolutamente distantes, en regiones distantes, en Junín, en Huancavelica, en Ayacucho, inclusive en Cusco. Ese es el denominador común. ¿Y qué es lo que se tiene como resultado de esas acciones terroristas? Tenemos que el grupo terrorista ha incautado, ha arrebatado armas a las Fuerzas Armadas, armas de largo alcance que está utilizando para derribar helicópteros. La potencia de fuego del grupo terrorista es mucho más fuerte que hace 6 años atrás. No El podemos hablar de control una potencia de control fuego territorial. importante solamente porque tiene un FAL. General, discúlpeme, pero están Por derribando favor. helicópteros. Por su- Con armas que fueron arrebatadas a las porque Fuerzas me subo a un Armadas. árbol El en 99 esa- A las Fuerzas hicieron. Armadas. ¿Y qué es lo que tenemos de las bases contrasubversivas que nos dijeron que habían ya recuperado Vizcatán? ¿Acaso no se replegaron? ¿Acaso no se retiraron por las acciones del grupo ¿Usted sabe por qué terrorista? se retiran? Le voy a contar por qué se Entonces, retiran la base contra subversiva. ¿Cuál es la El conclusión? concepto Yo son creo bases- que son hay que bases hacer una temporales. evaluación un La poco base- más objetiva la de lo que está base pasando en el BRAE, contrasubvertiva, porque si no reconocemos... es que demuestra desconocimiento. Discúlpeme, pero si Porque no le voy a decir, si no la base reconocemos contra de cómo subversiva están se las cosas- retira. Un momentito. Las bases contrasubversivas se retiran en el 98. No, señor, Espérese, se pues, acaban de retirar no, de espérese, Vizcatán. espérese, pues, ¿cuándo comienzan a retirarse las bases contrasubversivas? Cuando se quita el presupuesto de emergencia, en la época de Fujimori, cuando no hay ni combustible para abastecer las bases, y las bases se instalaban en los colegios, en las postas médicas, para cuidar a la población, si no tiene Pero conocimiento. está hablando de las nuevas Me bases. refiero a las bases Entonces- que han sido instaladas en el marco del plan BRAE, por Claro, favor. entonces por eso No, digo, ¿cuántas bases han sido para instaladas mantener- en Vizcatán y cuántas se han retirado? Ahora, ¿cuántas bases existen? 1 o 2 en el Vizcatán. El resto se han retirado. Empezaron por Bidón retirándolas. El Vizcatán No. está preparado para un repoblamiento, según la estrategia que se ha diseñado. Nunca Sí, se Pampa, pensó en ahora, a ver, Vizcatán. ¿cuál es su- Nunca se Fíjese, tomó. es que eso lo Entonces, conoce el tema. A ver, un momentito. Rubén, general. las bases tienen una temporalidad. Tú no puedes pensar que las bases van a estar eternamente. Hay bases como Valle Esmeralda, por ejemplo, que por la ubicación que tiene, puede tener más de 20 años como que la tiene en este momento. Pero las bases operativas, las bases son totalmente móviles, Temporales. son temporales y cumplen una finalidad determinada en el ámbito táctico, que quizás tú no lo O sea, conoces, ¿está y diciendo pueden que ser Vizcatán ya replegados. se recuperó? ¿Me está diciendo que Vizcatán se recuperó. Se recuperó Unión Vizcatán Mantaro. completo. O sea, el presidente Humala ya puede ir a usar Sí, a izar sí, la sí, bandera en No, Vizcatán. por favor, esos no son Pero eufemismos, son, no. Entonces, Estamos ese yendo a la parte- Entonces, ¿qué por favor. significa haberse Unión, recuperado? Unión Mantaro. Es como decir, poner una bandera, como alguien quería poner una bandera en Tiwins. Unión Mantaro, que es la base que es más atacada en este momento, lo es justamente porque esa base o La la ruta. ubicación de tropas ahí cierra una ruta importantísima y esa no la podemos replegar. Unión Mantaro, José Olaya, es una base fundamental, que era lo que antes llamaban los pobladores del BRAE la zona fronteriza. Era donde Sendero en adelante controlaba toda la zona. Hoy eso está en control nuestro. No es lo óptimo, pues Rubén, no hemos terminado todavía. Estamos avanzando, no hay que ser tan pesimista, porque eso contagiamos a la comunidad. Lo que tengo de Déjame terminar, por favor. información, general, es que en Ayahuasca... Mire, acá hay un tema, Jaime, donde creo que todos deberíamos poner énfasis. No terminamos por definir bien el problema y en eso muchas veces los opinólogos no contribuyen o no contribuimos a darle claridad al problema. Sendero Luminoso es una organización terrorista, como fue calificada por las Naciones Unidas, y todos tenemos que llamarlo como tal. Han habido opiniones en estos días que es un problema de narcos, una guerra de narcos, la narcoguerra que suena como un enfrentamiento entre narcos. Sendero Luminoso sigue y no hay que minimizarlo y hay que darle la dimensión que merece.
Por otro lado, este es un problema que no se arregla en 4 días, en 4 años. Este es un problema que se ha incubado en 20, ¿cómo le vas a dar solución en 4 años, por favor? Y entonces, si este problema va a sobrepasar cualquier periodo de gobierno, se convierte en un problema de Estado. Claro, pero la pregunta, lo que dice Rubén, tiene cierta razón, es decir, da la impresión de que este grupo se hubiese fortalecido, su radio de acción se ha incrementado, tiene ahora más potencia de fuego que antes. Eso mismo se Esto percibía. en lugar de, digamos, estar siendo objeto de una reducción de su capacidad. Jaime, eso mismo se percibía en el Guayá cuando entramos por primera vez a mediados del 80. Las críticas fueron duras para la Fuerza Armada por la baja que nos infligieron. No quiere decir que esté bien, del todo bien lo que estamos haciendo, pueden haber errores corregibles, pero tampoco podemos... por ejemplo, ¿hay unidad de mando en este momento? Sí, en el BRAE, por ejemplo, la primera decisión que se tomó el año pasado era un comando unificado que se instaló en el BRAE, que fue criticado, porque no teníamos ni control de carreteras, creo que hablamos acá en un programa tuyo. Entonces, la policía y la Fuerza Armada ahora trabajan en forma conjunta en el BRAE. No ha sido novedad para nosotros que comiencen a trabajar en forma unificada, porque ese era el gran error que teníamos de trabajar en forma conjunta, de no trabajar en forma conjunta. La inteligencia por cada lado, cada uno quería guardar su información, es decir, con esto, con la inteligencia, con el comando unificado, se puede trabajar más integradamente y se ha avanzado enormemente. El almirante Gianpietri está proponiendo que haya un comando político-militar al estilo como había antes, para incluir todas las otras partes, los aspectos, los dominios no militares. Es una posibilidad muy importante. Otros hablan de una autoridad autónoma, porque en realidad este es un área descuartizada entre 4 regiones, entonces me imagino que no es fácil la administración. Y que debía tener su propio presupuesto, su manejo apropiado, su equipo de proyectistas que los pongan en el mismo estado y controlar con un solo comando unificado para dar solución a estos problemas, para trabajar la infraestructura, para trabajar agua y desagüe, porque no hay nada. Por favor, ¿cuántos puestos policiales se levantaron durante la época peor del terrorismo? 250 comisarías en esa zona. Creo que deberíamos ir a un proyecto especial donde el jefe político tenga capacidad de decisión y de gasto de inmediato. Si no, ¿Y cuál sería la relación con el jefe militar? Porque de todos modos tendríamos 2 cabezas. No, una sola cabeza. El jefe político debe ser la cabeza de todo. La cabeza de todo. Pero debe tener un rango de ministro o equivalente, pero que tenga capacidad de decisión y de gasto. Caso contrario, si ponemos un coordinador, se la pasa coordinando y caminando en círculo y no avanzamos. Que tenga unidad ejecutora. Unidad ejecutora, por supuesto. Y controlada, y que con equipo de técnicos que le ponga el Estado, con todo eso. Creo que si estamos de acuerdo en que el problema del BRAE no se resuelve solamente con acciones militares o con presencia solamente de las Fuerzas Armadas. Si esa es la conclusión, entonces no puede haber un comando político-militar a cargo de un problema tan complicado con tantas aristas. Creo que es necesario, sí, que haya una mayor presencia de la autoridad civil, de los sectores de producción, de los sectores sociales. Concuerdo con el general Gigovich que esto no es un problema solamente de narcotráfico. No creo que el grupo terrorista sean sicarios de la droga, no creo que sean solamente un cartel, sin duda, como siempre lo han estado. No es una característica nueva la relación del narcotráfico con el grupo terrorista, como lo han estado en los 80, como lo ha estado Artemio y como lo está. Entonces, creo que no es el sendero de los 80, de los 90, pero es una variante de ese grupo terrorista del Partido Comunista del Perú, y creo que reducirlo solamente a sicarios de la droga es simplificar el problema y es parte del problema. Como dice el almirante Tubino, estos tienen la concepción de la guerrilla maoísta, tienen, digamos, toda la estrategia militar derivada de ese aprendizaje, ¿no? Pero si fuesen solamente sicarios de la droga, ¿para qué han secuestrado? ¿Cuál es el objetivo del secuestro? ¿Para pedir dinero? Ese es estilo FARC, pues, ¿no? Yo creo que allí hay un error de análisis gravísimo. Porque yo creo que el principal objetivo de José ha sido ponerse los reflectores de los medios de comunicación nacionales e internacionales, cosa que lo ha conseguido, para decir que él es el único líder maoísta en libertad y es el gran continuador de la guerra popular en el Perú. Se han llevado $5 millones aparentemente. No, eso, la verdad que las empresas se habrían pagado. Yo tengo mis dudas. Porque $5 millones es rastreable fácilmente, eso se podría verificar. Pero en segundo término, a mí me parece que José está buscando capitalizar la derrota de Artemio. Él está buscando los reflectores hacia su persona. Y la otra es, toman rehenes a personas y luego las liberan. También hay un mensaje subliminal a la población. ¿Sí?
lo he tomado y te los entrego sin tocarlos. Por lo Sí, tanto, no me meto con la población. Créanme, que porque ellos han ofrecido no meterse con la población. Si se había previsto Hay varios que ningún mensajes rehén ahí de iba a carácter morir. político que hay que entenderlo, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo, cuál sería el objetivo de ellos de tener una... ¿Cuál es el objetivo mediático de conseguir los reflectores del mundo? ¿Para qué? José necesita decir que controla una parte del territorio nacional. ¿Para qué necesita decir eso? Porque él se tiene que vender como el continuador de la guerra popular. Vender. Además, al interior de Sendero Luminoso hay todavía un tema interno no resuelto. Es propaganda política hacia Potenciales hacia la seguidores. población. Hacia la población, Potenciales seguidores. potenciales seguidores y también al interior de lo que se conoce como Sendero Luminoso, porque con la captura de Artemio se cierra el llamado revisionismo de Gonzalo y tiene mayores posibilidades José y lo que está haciendo en el BRAE. Entonces también es un contexto interno al que hay que tomar muchísima atención. Pero básicamente creo yo, esto es un tema de un golpe mediático que José ha preparado y ha planificado con muchísimo tiempo, que no guarda relación con los conflictos sociales que estamos teniendo en este momento. Y creo que el tema es mucho más grande de lo que muchos están pensando. Hay un tema ahí pendiente, Jaime, también. Se desarticuló el sistema de inteligencia, se derogaron las leyes antiterroristas, se descuidó el equipamiento. Yo creo que cuando menos habría que pedirle al Congreso que se legisle nuevamente la ley antiterrorista y que le dé protección a los combatientes. Y al mismo tiempo que se suba el seguro de vida de un combatiente. Hasta hace 3 años eran 20.000 soles, ahora son 54.000 soles. Yo creo que un combatiente que va a ofrecer su vida por la democracia, por la patria, merece otro trato también. ¿Qué ¿no? aspectos de las leyes antiterroristas? Por ejemplo, la protección del combatiente. Yo creo que ahí se ha flexibilizado, o se ha ido ya al extremo de que un combatiente que está en Bicatán puede ser sacado a Ayacucho porque un fiscal lo pide y te paran toda una operación. Sí. Eso no puede ser posible, ¿no? Y eso son cosas que no se ven y no las criticamos. Eso tiene que ponerse nuevamente en el tapete. Y luego, lo que no hemos todavía entendido bien es que estamos pagando la consecuencia de decisiones que se han tomado hace mucho tiempo atrás. Cuando se desarticula el sistema de inteligencia, no solamente se paran las operaciones de inteligencia, sino que se involuciona. Hemos perdido 10 o 15 años. No, claro. Y entonces Se pierden todas las redes, se reconstruir perdió todo eso, por favor, no es tan simple. Claro. Eso toma tiempo. Y entonces, por eso, Jaime, si esto toma tiempo, es un tema de Estado y eso se requiere soluciones de Estado. Yo me atrevo a pensar que debería el señor presidente de la República, con el tribunal, el presidente del Congreso y el presidente del Poder Judicial, alguna vez intentó un Consejo de Estado. Sí, Lo que hay que antes buscar había es, en la época, habría ¿no? que buscar nuevamente de sensibilizar a la sociedad del riesgo real que tenemos y buscar hacer entender que esto es una causa nacional y No, que claro. busquemos que la oposición y el oficialismo legislen en favor de las Fuerzas Armadas y que se puedan tomar decisiones importantes. En caso contrario, no esperemos que el problema venga a Lima, ¿no? Bueno, yo les agradezco, ya no tenemos más tiempo, nos hemos pasado en realidad de los minutos asignados para esta discusión que ha sido realmente muy importante, muy interesante. Yo les agradezco su participación, al general Mora, al general Guiovich y a Rubén Vargas por su participación. Muchas gracias. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Mauricio Mulder, congresista del APRA, para conversar acerca de esta carta que ha enviado Alan García a los militantes apristas, pero para pedir que se abra el partido a gentes nuevas y que de alguna manera se retiren los viejos. Regresamos.